A continuación, agradecemos la participación de Gerardo Canales. Gerardo es el director de Implementa Sur. Es un despacho técnico desde Chile que participa en la promoción de modelos de gestión ambiental. Tiene más de 20 años de experiencia gestionando proyectos de cambio climático, financiamiento verde y políticas de desarrollo sostenible. Actualmente trabaja en proyectos a nivel nacional y local en América Latina, el Caribe, África, o sea, en todos los continentes, bueno, Europa no, diseñando acciones y programas de mitigación y adaptación al cambio climático y de desarrollo de estrategias y planes de implementación para las contribuciones nacionales determinadas, los NDS, mediante análisis técnicos, económicos y políticas públicas. Gerardo fue coordinador del programa Reciclo Orgánico en Chile y ahora lidera el programa Reciclo Orgánico Global, que busca acelerar la implementación de proyectos que reduzcan la emisión de metano, tales como la destrucción del gas en los sitios de disposición final, el compostaje domiciliario y centralizado, la gestión anaeróbica, entre otros, en más de 20 países del sur global. También ha realizado asesorías para el desarrollo e implementación de estrategias de economía circular en empresas y territorios. Gerardo es de formación ingeniero forestal por la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee diplomas en medio ambiente y políticas públicas. Eh, Te agradecemos, Gerardo, por aceptar esta invitación. Eh, Te pedimos si inicias con tu presentación. Perfecto, muchas gracias Guillermo, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Les voy a comentar esta tarde algunos detalles del programa Reciclo Orgánico. Así que este es un programa que se hace cargo de la mitad del problema, la verdad, ¿no es cierto? Sabemos que en nuestra bolsa de basura la mitad son residuos orgánicos. Y esto tiene que ver principalmente con el foco, o digamos, el ámbito en el cual nosotros trabajamos, que tiene que ver con la mitigación del cambio climático, ¿no? Entonces, nuestro espacio de trabajo es justamente la intersección entre el sector de residuos y el cambio climático. Y ahí, bueno, eh, este dato es bien interesante, ¿no? En el fondo, si cada uno de nosotros dejara de enviar los residuos orgánicos a rellenos sanitarios, esa sería una medida que tendría un impacto climático mayor que dejar el auto en la casa, ¿no? Este es un cálculo, por supuesto, que es un ejercicio teórico, pero que da cuenta de la importancia que tiene la mitigación del metano principalmente, ¿no? Que es un gas que es 84 veces más potente del CO2 y que por lo tanto cuando nosotros mandamos estos residuos orgánicos a relleno sanitario, lo que estamos haciendo es meterle combustible a una bomba de metano, básicamente, ¿no? Y el metano es un gas que tiene un impacto de calentamiento global de corto plazo, es decir, en los próximos 20 años, este metano está generando un aumento de temperatura muy importante, ¿cierto? Por ahí algunos colegas dicen, el metano es como un soplete que está calentando la atmósfera versus el CO2 que es un fósforo, ¿no? Una vela que tiene un efecto de más largo plazo, pero cuyo calentamiento es menor. Entonces, como estamos en un momento tan crítico donde queremos mantenernos bajo este 1,5, ojalá 2, o sea, perdón, 2, ojalá 1,5 grados, es importante mitigar el metano, ¿no? Y bueno, el programa Reciclo Orgánico es un programa de asistencia técnica que nació en Latinoamérica y que tiene tres ejes principales de intervención. Atacamos los temas de política pública, por supuesto, condiciones habilitantes, la divulgación de conocimiento, tenemos una comunidad de práctica, generalmente hacemos talleres, webinars de distintas temáticas que puedan acelerar, ¿no es cierto?, la implementación de proyectos. Y tenemos un área de trabajo también que tiene que ver justamente con la aceleración más específica de proyectos y ahí, bueno, identificación de cartera de proyectos, prefactibilidad, ingeniería de detalle, todo lo que sea necesario con el fin de poder acelerar la implementación de este tipo de proyectos, ¿no? Este programa nació en Chile en el año 2017 gracias a una colaboración del gobierno de Canadá. Después tuvimos una ampliación de este programa
a otros países de Latinoamérica, incluido México, y tuvimos ahí la oportunidad de trabajar con algunas de sus ciudades, así que más adelante les voy a mostrar ahí algunos ejemplos de lo que se hizo. Hoy día el programa está incorporando países del Caribe y el Pacífico, específicamente pequeñas islas o países costeros como Belice, por ejemplo, que son vecinos de ustedes, que tienen problemas bien particulares en temas de cambio climático, que van a ser de los más afectados y que por lo tanto tienen urgencia en actuar también. Hoy día, como les comentaba, tenemos esta comunidad de práctica también en el marco de la iniciativa Let's Slack, que quizás algunos de ustedes conocen, y también estamos colaborando con el BIT en este programa Too Good to Waste. El programa está en más de 21 países a lo largo del sur global, y la verdad, quizá uno de los aprendizajes más interesantes es que compartimos muchos de los problemas o muchos de los desafíos, tanto en Latinoamérica, por supuesto, pero también en otras latitudes, la situación es bastante similar y las soluciones también son similares, ¿no? Y quizás también algo muy interesante es que en todos los países donde hemos podido trabajar, existen proyectos ya de mitigación de gases de efecto invernadero del sector de residuos, proyectos de compostaje, de recuperación de gas, de biochar, de mosca soldado, distintos países con distintas tecnologías, pero en el fondo en todos los lugares ya existen municipios, ciudades que están tomando la delantera y que están implementando acciones, ¿no? Aquí algunos ejemplos de las actividades que desarrollamos en el marco de este programa, ¿no es cierto? Este programa recibe donaciones y aportes de distintos, digamos, donantes, distintas fuentes, y cada uno tiene sus distintos objetivos. En algunos casos, por ejemplo, gracias a la cooperación del gobierno de Canadá, se pudo hacer entrega de algunos equipos específicos. En el caso ahí de la foto de la izquierda, es una chipeadora, que para aquellos que conocen el funcionamiento de una planta de compost es un elemento fundamental, ¿no es cierto? Cómo podemos reducir el tamaño de estas partículas de madera, que es el carbono que necesitamos para el proceso de compostaje tan fundamental. Eh, Hemos tenido visitas técnicas donde hemos convocado actores de distintos países de Latinoamérica a que conozcan proyectos, plantas industriales de compostaje, como la foto del centro, ¿no es cierto? Harmony, una planta que está en Santiago, la planta de compostaje más antigua del país, y que por mucho tiempo corrió sola, ¿no es cierto? Pero hoy día está viendo que está saliendo a competencia y que están apareciendo muchas más proyectos similares. En el fondo hay una oferta de servicios de compostaje mucho mayor a lo que existía antes, y esto tiene que ver básicamente con que hay una demanda mayor por parte del sector privado. Muchas empresas del sector privado, por supuesto, están buscando opciones de circularidad, ya sea por metas particulares de ellos o por exigencias digamos, de sus casas matrices. Así que existe una mayor demanda por servicio de tratamiento de residuos orgánicos. Y la última foto de la derecha es una entrega de composteras domiciliares en la comuna de Peñalolén. También otra tipología de proyecto, ¿no es cierto? Que ojalá todos nos hiciéramos cargo de ese 50% de la basura en nuestra casa, que la dejáramos ahí, que no se la pasáramos al camión. Y a pesar de que sabemos que un porcentaje limitado de la población va a utilizar este tipo de práctica, entre un 10 y un 15%, pero hasta ahora ha tenido, la verdad, que una penetración muy interesante. Todos los municipios que han hecho programas de compostaje domiciliario siguen recibiendo solicitudes de equipos por parte de los ciudadanos. Y bueno, cuando hemos hecho los análisis económicos, vemos que esto podría tener un payback de 6 o 7 años a los municipios. O sea, en el fondo, después de 6 o 7 años, podríamos decir que una municipalidad se olvida de ese 50% de basura y reducen sus costos, por supuesto, ¿no? Bueno, también muchas actividades de fortalecimiento de capacidades, también la verdad que cada planta de compost es distinta, cada centro de tratamiento es diferente, y cada vez que podemos visitamos también, ¿no es cierto? Distintas experiencias. La foto del centro es un hotel. Ustedes saben, un hotel genera muchísimos residuos orgánicos, tanto de sus cocinas, como la preparación de alimentos, desperdicio de alimentos, pero también de la mantención de parques y jardines. Y en este caso en particular, ellos tenían su propia granja, además, con un suelo que no era de muy buena calidad, y por lo tanto se generaba un círculo perfecto, ¿no es cierto?, entre poder reutilizar estos residuos orgánicos, transformarlo en compost, un fertilizante orgánico, y poder mejorar el suelo donde ellos cultivaban algunos de sus vegetales, ¿no?
Eh, Perfecto, entonces, bueno, en el ámbito de política pública, así en términos muy generales, a todo esto los invito a visitar la página de Reciclo Orgánicos, ahí tenemos una biblioteca con distintos recursos, y este, por ejemplo, puede ser algo interesante, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos que tener un entorno de política pública adecuado. Estamos en ese proceso de transición. Por ejemplo, en el caso de Chile, los proyectos de compostaje que se someten a la evaluación ambiental, la verdad es que son, hasta ahora han sido evaluados con la reglamentación que existe para rellenos sanitarios, ¿no? Como para, en el fondo, la reglamentación que existe es para instalaciones que gestionan residuos, es así de general. Pero sabemos que un relleno sanitario es totalmente distinto a una planta de compost. Y bueno, y más distinto aún dependiendo del tipo de feedstock que se recibe en esa planta. Por lo tanto, es necesario generar regulación y marcos de política pública específicas para poder cambiar de modelo, ¿no? Hasta ahora, la mayoría de nuestros residuos están yendo a rellenos sanitarios. Estamos todavía en esa batalla, ¿no es cierto?, de pasar de eliminar los sitios de disposición informal y poder mejorar el estándar de nuestros sitios de disposición. Los rellenos sanitarios van a seguir existiendo, pero por supuesto tenemos que ir cambiando la óptica y lo que estamos viendo, interesantemente, es que muchos rellenos sanitarios nuevos que se están construyendo con esta óptica más integral, entonces están incorporando plantas de compostaje en el mismo sitio, ¿no? O rellenos sanitarios antiguos, cerrados, se están reciclando y se están abriendo, habilitando como puntos de tratamiento orgánicos. Entonces, estamos en ese tránsito y para eso es necesario mejorar nuestros marcos de política pública en distintos ámbitos, en términos de estructura, de instituciones, de planificación, de financiamiento, por supuesto, ¿no? Ustedes saben mejor que nadie que implementar el principio de quien contamina paga no es fácil, ¿no es cierto? Sería, la verdad que sería lo ideal, ¿no es cierto? Que cada uno de nosotros como generadores pagáramos efectivamente lo que cuesta hacerse cargo de los residuos de manera adecuada. Por ejemplo, al día de hoy normalmente dentro de la tarifa de aseo, de tratamiento de residuos, específicamente de disposición, se cobra por el tratamiento de lixiviados, ¿no? O sea, normalmente un relleno sanitario cobra por recibir y dentro de ese cálculo de costo ellos meten lo que cuesta manejar los lixiviados, por supuesto. Pero manejar el gas no siempre está incorporado en la tarifa, ¿no? A lo más se le exige a los rellenos a lo mejor un porcentaje mínimo de quema por razones de seguridad, pero ese impacto ambiental que se está generando no está siendo internalizado en la tarifa. Entonces, bueno, eso es un ejemplo más de algunas cosas que se podrían hacer, ¿no? La fiscalización, por supuesto que es importante, y la colaboración activa de la ciudadanía. El problema de residuos es un problema de comportamiento, 100%. Cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier tipo de residuo en nuestra cotidianidad, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Lo reciclamos? ¿Lo compostamos? ¿Lo metemos en la bolsa? Entonces hay mucho que tiene que ver con nuestra educación, nuestra conciencia, nuestra voluntad también de hacer nuestra parte. Bueno, existe una guía con los detalles de lo que nosotros aquí, bueno, para cubrir cada una de estas áreas existen distintas opciones, ¿no es cierto? Entonces, invito nuevamente que puedan visitar la página web y revisar punto por punto para poder sacar algunas ideas de distintos instrumentos o iniciativas que se pueden hacer en cada uno de estos ámbitos. En términos de divulgación de conocimiento, por ejemplo, tuvimos un encuentro, como les decía, latinoamericano, esto ya fue hace un par de años, no sé si fue el año pasado o hace 2 años atrás, pasa tan rápido el tiempo, pero que nos juntamos con distintos representantes de distintos países de Latinoamérica y siempre, bueno, encuentros muy interesantes, muy ricos en términos de experiencia y muy alentadores porque en el fondo nos dimos cuenta de que está ocurriendo más de lo que nosotros pensábamos. Esta red ha ido creciendo, como les comentaba, estamos en distintos países del sur global y siempre hay lecciones que aprender, ejemplos que uno puede tomar, que puede rescatar. Nunca una solución va a ser igual a otra, nunca un proyecto va a ser igual a otro, siempre las condiciones van a ser diferentes. Pero sí hay ciertos principios, ciertos criterios que se van repitiendo y que nos hacen encontrar quizás con mayor facilidad la solución que sea más adecuada para nuestro caso particular.
Por supuesto que velamos por la jerarquía en el desperdicio de alimentos, o sea, lo principal es ojalá no desperdiciar ningún tipo de residuo orgánico, si eso no se puede, entonces tratar de donarlo, entregarlo para alimentación animal, si eso no es posible, entonces, bueno, tratarlo, ¿no? Compostarlo, ocuparlo para generar energía a través de la digestión anaeróbica, y bueno, finalmente, el relleno sanitario, ¿no? La disposición final, por supuesto que debiera ser la última opción. Y bueno, esto por múltiples razones, ¿no? Además del impacto, también hoy día estamos con un problema grande de disponibilidad de sitios de disposición final. Por lo tanto, los rellenos sanitarios que tenemos o los vertederos que tenemos hoy día están haciendo lo posible por extender su vida útil. Y si podemos desviar el 50% de los residuos para que no vayan a la celda, sino que se reciclen en un costado, estamos ganando tiempo, en el fondo, ¿no? Y ese valor, lo que tiene un año más de relleno sanitario, también quizás muchos de ustedes se han enfrentado a este problema, ganar tiempo desde este punto de vista es muy valioso, ¿no? Y también pensando que cada vez los sitios de disposición están más lejos de los puntos de generación porque las ciudades van creciendo y no es tan fácil colocar un relleno sanitario en cualquier lugar hoy día. Eh, Beneficios de la gestión de residuos orgánicos, entonces, bueno, por supuesto la reducción de gases de efecto invernadero, restauración de suelos degradados. Tenemos que pensar que toda esta materia orgánica que nosotros estamos mandando a relleno sanitario y estamos confinando en su ciclo natural, en la naturaleza, desde siempre, se ha descompuesto y son, en el fondo, materiales que vuelven al suelo, todos los nutrientes, los minerales. Por lo tanto, lo que estamos haciendo no es nada muy novedoso. Lo único que estamos haciendo en realidad es tratar de restaurar este ciclo natural que siempre ha existido. Entonces, todo lo que crece tiene que volver a la tierra. Esa es la principal, ¿no es cierto?, conclusión. Eh, por supuesto que se reduce la demanda de fertilizantes sintéticos porque los suelos mejoran su vitalidad, su fertilidad al final del día. Eh, Ayuda a una adecuada gestión de podas provenientes de limpieza urbana, se crean puestos de trabajo, eventualmente se puede generar energía renovable, se reducen las pérdidas de alimentos. También está comprobado que cuando las personas empiezan a separar sus orgánicos, toman más conciencia de lo que están produciendo y por lo tanto también tiene un impacto en poner ojo en lo que compramos, en cómo, en el fondo, cómo podemos disminuir la cantidad, el volumen de residuos que lanzamos a la basura. Sobre todo cuando tenemos la compostera en la casa, sabemos perfectamente cuánto es lo que estamos generando semanalmente y hacemos un esfuerzo por disminuirlo. Y bueno, por supuesto, reducir la cantidad de residuos que llegan a la disposición final, que es lo que estábamos conversando recién. En términos de tecnologías, existen una diversidad de tecnologías. Compostaje, por supuesto, es lo más conocido, digestión anaeróbica, la captura de gas de relleno, que es una tecnología que tenemos que perfeccionar y seguir implementando, porque los rellenos sanitarios que reciben una tonelada de orgánicos hoy día van a estar emitiendo metano por 20 años o más, dependiendo del clima, de las características del relleno, pero es un problema de largo plazo. Por lo tanto, aunque desde mañana dejemos de enviar todos los residuos orgánicos a relleno sanitario, ese gas hay que recolectarlo y destruirlo para evitar que llegue a la atmósfera de todas maneras. Existe el secado térmico también, el biochar, el vermicompostaje. Acá no está la mosca soldado, por ejemplo, que es otra tecnología también que transforma orgánicos en proteína. Así que hay una diversidad de opciones, cada una con sus pros y contras, pero siempre alguna de ellas va a calzar con nuestra realidad. Voy a hablar un poquito más del compostaje en específico, porque dado que es la tecnología que ha tenido mayor penetración en el mercado y sobre todo a nivel municipal. Y aquí básicamente decir que hay una economía de escala clarísima. O sea, mientras más residuos yo trato en una planta de compostaje, los costos operacionales y de mantención, por supuesto, por unidad tratada, disminuyen. O sea, cuando nosotros evaluamos plantas que se van a hacer cargo de un 30% de los residuos orgánicos de un municipio al 2030, vemos que ese es un volumen crítico importante y que sin duda genera una economía de escala interesante. Queremos que el costo de tratamiento por toneladas sea competitivo con el costo de tratamiento en relleno sanitario, ¿no? Sin duda que un alcalde lo primero que va a preguntar es, bueno, hoy día yo pago, qué sé yo, $20 por tonelada. Si lo trato en la planta de compost, ¿cuánto voy a tener que pagar? ¿Me sale lo mismo? ¿Me sale menos? Entonces, eh,
es importante que cuando diseñamos estos proyectos, los diseñemos pensando en su, por supuesto, en su eficiencia económica para poder persuadir a los tomadores de decisión y que sea una decisión que tenga un sustento económico, ¿no? No solamente por el bien del medio ambiente, que para muchos de nosotros eso es más que suficiente, pero los tomadores de decisión, sobre todo los ministerios de Hacienda, ¿no es cierto? Los encargados de finanzas, nos van a pedir que sea un proyecto que tenga un beneficio económico, social, que por supuesto es atendible y se puede conseguir. Nosotros hemos evaluado distintos tipos de modelos de negocio, ¿no es cierto? Municipios que no reciben ningún tipo de tarifa, que tienen pago de tarifa, que tienen un pago diferenciado. Hemos evaluado proyectos con distintas fuentes de ingresos, con distintos tipos de financiamiento también para la inversión. Así que de esta mezcla de escenarios van saliendo siempre las mejores opciones para cada caso. Por supuesto, la situación base es muy importante, ¿no es cierto? ¿Tengo un sitio, no tengo un sitio? ¿Estoy recolectando tarifa o no? ¿Qué porcentaje de mis costos estoy hoy día realmente cubriendo con la tarifa que recolecto? Etcétera, etcétera. Bueno, y los resultados, la verdad que hay resultados diversos, hay proyectos que son tremendamente rentables, ¿no es cierto? Que tienen un comportamiento económico muy, muy interesante, y bueno, tiene que ver con el costo de oportunidad, con los costos actuales, o quizás proyectos que ya tienen ciertas inversiones realizadas, entonces esto hace que sean más atractivos, pero sin duda que el volumen, la cantidad de residuos a tratar es algo muy importante también. Hicimos también un pequeño catastro de fuentes de financiamiento, que yo creo que también es importante tener siempre en mente cómo voy a financiar el proyecto, por supuesto, si es con financiamiento municipal, si es que voy a entrar en alguna deuda, si es que, qué sé yo, hay algún convenio a nivel nacional con algún banco de desarrollo. Pero bueno, distintos países tienen distintos programas de financiamiento, y por supuesto que muchos de ellos no son específicos para residuos, pero sí podrían ser interesantes para presentar este tipo de proyectos. Y aquí algunos casos rápidamente, este es un proyecto, por ejemplo, en Georgetown, en Guyana, un proyecto de compostaje municipal con residuos de ferias libres. Ahí tenemos muchos residuos que se generan en un mismo lugar, al mismo tiempo, y por lo tanto la logística es bastante eficiente. Es un proyecto que puede mitigar muchísimo, casi 1 millón de toneladas en 20 años, y que todos los escenarios que se evaluaron económicamente dan positivo, digamos. Entonces, este modelo, en este caso en particular, resultó ser muy positivo en todos los escenarios. Este gráfico simplemente muestra la intersección de la línea naranja con las barras verdes, más o menos nos da una idea del payback de este proyecto, ¿no? En el fondo, es decir, este proyecto al año 5, ya se podría, entre el año 5 y el 6, ya habría pagado su inversión inicial, con los ahorros que generaría. Aquí solamente para mostrarles que hicimos algunos análisis para México, por supuesto no análisis generales, pero lo interesante fue que evaluamos distintas tecnologías, digestión anaeróbica, una planta de compostaje, proyecto de captura de gas de relleno, y bueno, se obtuvieron algunos resultados. En el caso de Benito Juárez, por ejemplo, es un relleno sanitario que le queda muy pocos años de vida útil, por lo tanto, es poco el biogás que puede generar, y en ese sentido, la verdad que la evaluación no salió tan positiva. Por el contrario, el análisis que se hizo del proyecto de gestión aeróbica de Central de Abasto, sí, esto es muy interesante, dado que considera la comercialización del gas como combustible directamente, no como transformándolo en energía eléctrica, y producto de los precios que hay del gas, digamos, los precios de mercado, tiene un valor bastante positivo, un margen muy interesante para la municipalidad. Aquí, bueno, se evaluaron distintas opciones, distintos modelos también de financiamiento, asociaciones público-privadas, operación del municipio. A veces los municipios reciben financiamiento del gobierno central, por lo tanto se podría considerar que ese es un financiamiento como sin costo, no reembolsable para esa municipalidad, y por supuesto que ese es un escenario bien, bien positivo. Y también evaluamos escenarios donde los municipios acceden a deuda concesional, pero finalmente es deuda, así que también hay que devolverla con una cierta tasa de interés, ¿no? Pero ahí podemos ver, por ejemplo, que el proyecto de Promades sí era positivo, y el caso de Benito Juárez, por ejemplo, estaba un poquito abajo ahí de la línea de flotación, lamentablemente.
este otro gráfico que muestra las economías de escala. En el fondo nos podemos imaginar una diagonal que va desde la esquina superior izquierda hasta la línea inferior derecha. Y por supuesto volvemos a ver que mientras más residuos tratemos en una planta de compost, por supuesto que los costos operacionales disminuyen. Aquí, simplemente para graficar algunas de las plantas, a pesar de que las plantas de compost uno podría pensar que son todas iguales, pero no son todas iguales, el material cambia, el terreno que tiene la municipalidad también puede ser diferente, ¿no es cierto? Una de las grandes barreras es contar con un sitio. Por lo tanto, muchas veces hay que adaptarse a la configuración de ese sitio en particular al momento de diseñar una planta de compost, donde siempre se busca que exista un flujo de materiales coherente, ¿no es cierto? Que haya una entrada, un ciclo y una salida. Y también, bueno, el clima afecta muchísimo, ¿no? Principalmente la lluvia nos obligará por ejemplo, a tener techo en algunos casos o optar por otras tecnologías como las membranas de aireación forzada, por ejemplo, que lo que nos, lo que nos, lo que nos facilitan, digamos, es que no tenemos que construir un galpón tan grande, que puede ser una inversión muy alta, sino que las pilas pueden quedar, digamos, expuestas porque van cubiertas con una membrana. Entonces la infraestructura inicial que tengo que construir es mucho más pequeña. Este es un proyecto, por ejemplo, de aireación forzada. Lautaro es una ciudad que está en el sur de Chile, que tiene mucha lluvia, y que sin duda acá lo que más convenía era poder implementar esta tecnología de aireación forzada porque es más eficiente, ocupa menos espacio y bueno, permite tratar más toneladas en un espacio más pequeño y eso es una ventaja desde el punto de vista de la inversión y la eficiencia, ¿no? Aquí otro proyecto en Cóbano, eh, ahí, bueno, después disponibles para poder compartirles toda la información. Si alguien tiene alguna duda o quiere entrar más en detalle en algo, por supuesto, bienvenido. Entonces, para finalizar, ¿qué hemos aprendido? Hay que potenciar las economías de escala. Mientras más residuos orgánicos tratemos, mucho mejor, menores los costos, más competitivo nuestro proyecto. Tenemos que identificar una sostenibilidad económica de largo plazo. Estos proyectos tienen, por supuesto, que van a implicar costos de operación, costos de mantención, en algunos casos reposición de ciertos materiales o equipamientos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si podemos amarrar algún sistema de pago seguro, digamos, a lo largo del tiempo, mucho mejor, ¿no es cierto? Hay muchos rellenos sanitarios municipales que también reciben residuos del sector privado, y algunas veces la tarifa es distinta, es 3 o 4 veces más para el privado que para una fuente, digamos, pública. Entonces, se puede ir jugando con algunas variables para asegurar que esa infraestructura tenga un flujo de ingreso permanente en el tiempo. El acceso a financiamiento es importante. Hay distintas fuentes de financiamiento, por lo tanto hay que analizar bien cuál es la brecha financiera del proyecto en particular y qué es lo que conviene para poder implementarlo pronto y en condiciones favorables. La replicabilidad y la escalabilidad también es muy importante. En la medida en que probemos el concepto con un proyecto, ya después se va corriendo la voz, ¿no? Nosotros lo hemos podido ver en Chile claramente. Al principio costaba mucho que las municipalidades se entusiasmaran con este tema, pero faltó que una lo hiciera y que empezara a mostrar resultados, y empezara a mostrar los ahorros. Eh, por ejemplo, en la municipalidad de Talca, ¿no es cierto? Ellos son dueños de un relleno sanitario, han construido una planta de compost en el mismo sitio y sin duda que está resultando muy bien y están extendiendo la vida útil del relleno y generando ahorro. Así que mientras más ejemplos tengamos, más municipios se van a motivar en el corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacia futuro? Bueno, escalar y multiplicar los casos exitosos del sur global, tratar de seguir promoviendo estas iniciativas buenas. Hay muchos proyectos pequeños también a nivel municipal de 1 tonelada a la semana o 5 toneladas a la semana, que son más bien demostrativos, pero ya hay una experiencia acumulada, está la voluntad, hay algunos sistemas de recolección que están funcionando, entonces esas pequeñas iniciativas son una oportunidad excelente para poder ampliarla y llevarla a una escala que realmente tenga un impacto a nivel local. Eh, Entregar asistencia técnica a los gobiernos locales, por supuesto los encargados de residuos de los municipios están siempre muy ocupados, ¿no es cierto?, con el día a día, la logística, etcétera, y es importante poder ayudarlos a generar los proyectos. Si queremos acceder a financiamiento,
tenemos que tener un proyecto robusto, bien estudiado, bien evaluado. Eso facilita mucho el camino hacia la implementación. Seguir mejorando capacidades, promover la divulgación de conocimiento, ampliar estas redes de intercambio de conocimiento, creo que es muy importante. Ahí aprovecho de agradecer nuevamente la invitación a este espacio que me parece muy, muy valioso y estamos muy, la verdad que muy orgullosos de que nos hayan convocado para poder compartir algunas ideas con ustedes y ahí seguir diseminando este virus, ¿no? Y bueno, también importante desarrollar protocolos de MRV, monitoreo, reporte, verificación. Creo que sobre todo cuando estamos tratando de probar un concepto, de instalar un cambio de paradigma, es importante que esto lo podamos respaldar con números. Entonces, una vez que el proyecto se implementa, por supuesto que es muy importante llevar bien, digamos, la contabilidad de lo que se ha tratado, a qué costo, cuántas emisiones se han reducido, para poder ir probando digamos, los números, la economía de estos proyectos frente a los tomadores de decisión y que puedan financiar otros proyectos a futuro. Así que eso, muchísimas gracias, perdón si me extendí un poco con el tiempo, pero nada, abierto a preguntas y a entregarles más información a los que estén interesados. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo.